El trabajo infantil priva a los niños y niñas de su derecho a la educación, protección y al juego. Los expone a abusos y violencias, afectando su desarrollo psicológico, físico y moral. Son labores que exigen muchas horas de dedicación en ambientes violentos e inseguros, que ponen en riesgo su salud y bienestar. A su vez, tiene graves consecuencias para su presente y futuro porque impiden que accedan y permanezcan en la escuela. Algunas de las causas del trabajo infantil radican en percepciones sociales y los patrones culturales que muchas veces legitiman esta práctica. Falta de políticas sociales para hacer frente al problema. Deficiencias en el sistema educativo. Por eso, para prevenir y erradicar el trabajo infantil es necesario proteger las trayectorias educativas de niñas, niños y adolescentes. Promover acciones de concientización para visibilizar y desnaturalizar el trabajo infantil. Reparar las situaciones de vulnerabilidad social para prevenir y eliminar todas las formas de trabajo forzoso. Todos los chicos y chicas tienen derecho a crecer en entornos seguros donde puedan estudiar, jugar y estar protegidos. Es un mensaje de UNICEF difundido por la Escuela de Valores del Grupo Asegurador. Anneliese Marie Frank, mundialmente conocida gracias al diario de Ana Frank, la edición en forma de libro de su diario íntimo. Nació en Frankfurt del Meno el 12 de junio de 1929. Fue la hija pequeña de Edith y Otto Frank, teniente del ejército germano en la Primera Guerra Mundial. Su hermana Margot era 3 años mayor. Tras la subida de Hitler al poder, la familia Frank tuvo que mudarse a Ámsterdam, Holanda, debido a sus orígenes judíos. Ya instalados en Ámsterdam, su padre Otto abrirá la empresa Opekta, y Ana irá al jardín de infancia Montessori. Serán unos años tranquilos y felices para los Frank, hasta que en 1939 comienza la invasión nazi de Holanda. Cuando Ana tenía 10 años, su vida fue cambiando. Tuvo que dejar su escuela para ir al liceo judío por orden de los nazis. Perdió así todo contacto con sus amigos que no eran judíos, pero se fue adaptando poco a poco, consiguiendo nuevos amigos e intentando llevar una vida lo más tranquila posible. Unos años más tarde, con la amenaza de los campos de concentración, la familia Frank intentaba mantener la normalidad dentro de las circunstancias. El 12 de junio de 1942, Otto le regaló un cuaderno a Ana por su cumpleaños. Ana lo recibió muy emocionada y empezó a escribir en él su día a día. Un mes después, Margot, su hermana, recibió un requerimiento para los campos de concentración, y esta fue la gota que colmó el vaso para que la familia Frank adelantara sus planes para esconderse de la Gestapo, la policía secreta del Tercer Reich. Otto había estado trabajando en un plan para que él y su familia estuvieran a salvo, y lo llevó a cabo con la ayuda de 4 trabajadores de confianza: Viktor Kugler, Johannes Kleinmann, Miep Gies y Elisabeth Bepp Boskael. El 9 de julio de 1942, la familia Frank, simulando una huida a Suiza, abandonó su casa dejándola patas arriba. Se escondieron en la Achterhaus, la casa de atrás, que se situaba encima del despacho de Otto Frank y que estaba unido al edificio de la compañía del padre de Ana por una portezuela escondida detrás de una estantería. El anexo estaba formado por 3 habitaciones, un baño completo, un salón y un desván. A finales de ese mismo mes se les unió la familia Van Pels y en noviembre de ese mismo año el dentista Fritz Pfeffer. Será a partir de aquí cuando el diario toma un papel importante. La escritura le servía como vía de escape para poder ir sobrellevando el encierro voluntario de 8 personas y el miedo constante a que la Gestapo los descubriera, y además se convirtió en un relato en primera persona de la tragedia que vivió su familia. Durante 2 años Ana contará su día a día en el anexo de atrás, sus altibajos con su compañero de habitación, el dentista, su buena relación con su padre y su hermana, y la no tan buena con su madre. Frank contará su transición de niña a mujer y sus florecientes sentimientos amorosos que sentía por Peter, el hijo de los Van Pels, y que él correspondía, así como sus sueños, creencias y la manera en que ella percibía la naturaleza humana. 2 años de relatos cotidianos, de días monótonos, donde solo los trabajadores de confianza de Otto aportaban un aire fresco con sus noticias y sus historias del exterior. Pero el 4 de agosto de 1944 la Gestapo asaltó la casa de atrás, gracias a un informador que nunca fue identificado.
A partir de aquí, la familia Frank es trasladada a Westerbork, un campo de paso, y luego son deportados a Auschwitz. Aquí Otto será separado de su mujer e hijas para nunca más volver a verlas. En ese momento Anna ya había cumplido 15 años, edad que la salvará de la cámara de gas nada más llegar al campo de concentración. Margot y Anna serán seleccionadas para la reubicación en el campo de Bergen-Belsen. Para ello, las desnudarán, les raparán el pelo para desinfectarlas y les tatuarán el número en el brazo. Por el contrario, Edith, su madre, nunca saldrá de Auschwitz. Debido a los trabajos forzados y a las malas condiciones de higiene y hacinamiento, las enfermedades se propagan rápidamente. En febrero de 1945, una epidemia de tifus mata a 17.000 de los presos, entre ellos a Margot, que debilitada cae de la litera donde estaba y muere debido al golpe. Y unos días más tarde Anna morirá de tifus, justo unas semanas antes de que el ejército británico liberara el campo. Solamente Otto Frank sobrevivirá al Holocausto. De vuelta en Ámsterdam, Miep Gies le dará el diario de su querida Anna. Otto, después de quedar asombrado por el contenido del diario y siguiendo el deseo de su hija, decide publicarlo en 1947 bajo el nombre de Achterhuis, la casa de atrás. El diario de Anna Frank se convertirá en uno de los libros más leídos de la historia. Ha sido traducido a más de 60 idiomas y ha vendido aproximadamente 30 millones de ejemplares. El testimonio desgarrador de una niña que sufrió el terror del nazismo en primera persona. Sus casos salieron a la luz pública gracias a que contamos con una ley federal de transparencia y acceso a la información creada un día como hoy, pero del 2003. El objetivo principal es que los ciudadanos tengamos acceso a información pública de los organismos de gobierno para así obligarlos a que exista transparencia en lo que lleve a cabo al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial e incluso los institutos autónomos. Y si hay una negativa al otorgar la información, que existan al menos las razones legítimas de por qué se ocultan estos datos. ¿Quién regula que se cumplan las solicitudes? Bueno, pues nada más que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Datos Personales, mejor conocido como el INAI. Gracias a el trabajo conjunto entre la ley del instituto es que los mexicanos hemos fortalecido el derecho a saber lo que pasa en el país. Logramos tener una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones y hemos aprendido a pedir rendición de cuentas para prevenir la corrupción, sobre todo en la administración pública, además de fortalecer los órganos autónomos responsables de que se cumpla la ley sin presiones del gobierno. ¿Cómo puedo solicitar la información? Bueno, pues generalmente identificando claramente los datos que deseo obtener, siendo lo más preciso posible en la descripción de la información, redactando al INAI una solicitud por escrito incluyendo los datos personales del solicitante, domicilio y cualquier dato de contacto necesario. Esta solicitud puede ser entregada físicamente en las oficinas del instituto, enviada electrónicamente a través del portal o mandando por correo postal o correo electrónico la petición. Una vez hecho esto, se evalúa y gestiona la información, se resuelve cualquier controversia y se da respuesta positiva al solicitante o las formas de apelación en caso de que se haya negado esta solicitud. Procesos que hasta ahora han permitido al país conocer las diversas cosas que han hecho los funcionarios y que han llevado a cabo con el dinero de la ciudadanía, los actos de corrupción que jamás deberían volver a ocurrir y evitar abusos de poder para tener una nación que viva bajo las normas establecidas por la ley, en donde nadie quede por encima de ellas. Y Paco, por eso es muy importante, al fin y al cabo, lo que nos ha fortalecido la democracia es saber qué está pasando, sobre todo con las cuentas y con los dineros. Sí. El 12 de junio se celebra el Día Internacional del Doblaje, para rendir homenaje a todas aquellas personas que se dedican a poner voz a distintos personajes de forma profesional. El doblaje de voz es un proceso que consiste en la grabación y sustitución de voces de personajes reales o de animación en un medio audiovisual, cinematográfico o televisivo y radiofónico, mediante recursos obviamente digitales. La finalidad del doblaje es dar personalidad y voz a caracterizaciones de personajes en otros idiomas, y en el caso de los ciegos, la audiodescripción. Es muy común utilizar este recurso en filmes, videos, en películas animadas, musicales y otros formatos, y este proceso es llevado
a cabo por personas calificadas o actores de doblaje que generalmente son anónimos o no son reconocidos por el público espectador. Entre los tipos de doblaje existen la locución interpretativa o el voiceover, el doblaje de documentales, el doblaje de videojuegos, el doblaje de animaciones y la audiodescripción. 12 de junio, Día Internacional del Doblaje, Instituto Nacional. Nace el cine. Nace la magia desde una pantalla. La magia de emocionarnos durante 1 hora y media sentados en una sala oscura. Nace una nueva manera de contar historias. En los comienzos del cine, los personajes de estas historias solo pueden hablarnos a través de rótulos. El cine es mudo, no tiene sonido. Y en medio del silencio aparece la figura del explicador. Una persona que poseía una gran facilidad de palabra y poder de convicción, que tenía la misión de narrar el film a un público, en su mayoría analfabeto, incapaz de seguir los rótulos. Se colocaba en una esquina de la pantalla. A veces se ayudaba con un puntero para señalar la imagen, y en muchas ocasiones dramatizaba él mismo el diálogo mudo de la pantalla. Podría considerarse al explicador la prehistoria del doblaje, y en España se tiene noticia de ellos desde el año 1901. Pero llega el cine sonoro, y la necesidad de hacer hablar a los personajes cinematográficos es innegable. Tan necesario como que los personajes hablaran era que el público los entendiera. En un país en el que la gran mayoría de la gente no entendía otro idioma que el suyo propio, además de la analfabetización ya comentada, el uso de los subtítulos no parecía la mejor solución. El público quería que sus héroes hablaran en el mismo idioma que ellos, que les fueran cercanos. El público lo quería y las productoras lo sabían. Se comienza, por tanto, a realizar los primeros doblajes, pero curiosamente no se llevan a cabo en España, sino que nuestros actores tienen que desplazarse hasta Francia, porque es allí donde la Paramount tiene su sede europea. La primera película doblada en castellano se grabó en el pueblecito francés de Joinville en 1931, y aquí se conoció con el título de Entre la espada y la pared. Los doblajes de esta época son, evidentemente, de baja calidad debido a las condiciones técnicas y a los pocos medios al alcance de los profesionales. El primer estudio de doblaje se instaura en nuestro país en 1932, en Barcelona, bautizado con el nombre de 13, y en 1933 se inauguran en Madrid los prestigiosos estudios Fono España. Podemos hablar, por tanto, de 1932 como del año del nacimiento de la industria del doblaje en España y acabar así con la tan manida aseveración de que fue un invento franquista. El doblaje nació bajo el gobierno de la República. Todavía quedaban unos cuantos años para que la dictadura utilizase el noble arte de contar historias para sus propios intereses. Durante los primeros años de posguerra es prácticamente imposible escuchar una película en versión original y, por tanto, oír a Clark Gable o a Marlene Dietrich pronunciar palabras soeces, hablar de política o religión y, por supuesto, insinuar o referirse a cuestiones sexuales. La mayoría de los actores de doblaje de esta época procedían del teatro y de la radio. De los radioteatros, con sus interminables novelas, surgieron voces con gran capacidad de interpretación. Las tomas de sonido se hacen en material fotográfico, lo cual imposibilita su aprovechamiento posterior cuando el taque no es válido. Los actores tienen que aprenderse sus diálogos de memoria y ensayar a veces durante horas ante el riesgo de cometer un error. ¿Por qué nos callamos? El sonido magnético llega en 1952. Es un nuevo sistema de grabación con el que se evita tener que cortar y tirar el material fotográfico. Se gana en agilidad y en calidad de sonido. Es esta la llamada época dorada del doblaje español. Podemos disfrutar de interpretaciones memorables de actores y actrices de doblaje que prestaban sus voces a las grandes estrellas de cine en títulos que ya han quedado en la historia del cine como míticos.